¿Necesitas una cámara para tu ordenador con la mejor calidad de imagen, inteligencia artificial, resolución 4K y sobre todo autoenfoque? Un tipo de cámaras muy enfocadas a usuarios que trabajan de forma remota, dan clases online y también por supuesto para los gamers o personas que hagan streaming en directo. Y es que como vais a ver, la calidad de imagen es brutal. Un rápido unboxing donde nos vamos a dar cuenta que estamos tratando con un producto premium. Si abrimos la caja nos encontramos con un estuche con un acabado espectacular, donde viene la cámara perfectamente protegida y acolchada, el anclaje de la cámara para el monitor, un cable USB-C a USB-C y un adaptador de USB-C a USB-A por si tu ordenador no tiene ese puerto. Y como no, los manuales. Por cierto, la marca Obsbot también me ha enviado el nuevo control remoto Tiny Smart Remote 2, que viene con un controlador USB para poder utilizarlo y que os cuento más detalles un poco más adelante. Recuerda, como siempre, que os dejo los enlaces justo debajo, en la descripción del vídeo. Como vemos nada más tenerla a la mano, estamos tratando con un producto de una calidad brutal, con unas dimensiones de 47 x 44 x 62 milímetros y un peso de 95,6 gramos o de 143 gramos con el anclaje. Y es que este anclaje cuenta con una base magnética muy potente donde se ancla la cámara y en el otro extremo una goma para sujetarla firmemente a nuestro monitor sin arañarlo. Pero si la quieres montar en un trípode, también puedes, y es que tiene rosca de 1/4 de pulgada en la parte inferior. Vale, pues ya la tenemos montada. Vamos a conectarla a través del cable USB-C y en mi caso, para conectarlo al iMac necesito el adaptador que viene incluido, así que genial, porque no necesito ningún accesorio extra. Una vez la conectamos, la cámara se activa y se ilumina automáticamente el LED de la parte inferior, que nos va a indicar siempre el estado y los modos en lo que se encuentra. Solo enchufar el USB y listo. Al igual que el modelo anterior, el Tiny 4K, nos encontramos con una cámara PTZ, Pan Tilt Zoom, es decir, con un gimbal de 2 ejes, de hecho fueron la primera marca en incluirlo, un campo de visión de 85 grados, 2 motores que les van a permitir moverse en cualquier dirección y una velocidad de hasta 120 grados por segundo. Como novedad, en este modelo contamos con un sensor más grande, de 1 partido de 1,5 pulgadas CMOS, que va a capturar más luz y por tanto la calidad de imagen va a ser superior, así como el rango dinámico comparado con cualquier otra webcam del mercado. Incluso si lo comparamos con otro tipo de cámara. Hola, pues ahora mismo estamos haciendo una prueba a 1080 30 frames por segundo para ver las diferencias entre calidad de imagen. Por cierto, este modelo captura un modo HDR con 2 imágenes con 2 ISO distinta a la vez que combina automáticamente, ofreciéndote una imagen HDR directamente, pero por el momento no está activa en la aplicación. Y sin duda lo que más me gusta es la función de autofocus, que de nuevo se ve mejorada respecto a la versión anterior, y es 4 veces superior. Funciona bastante bien como he podido comprobar en algunas pruebas sencillas, simplemente enfocando mi cara y colocando una caja, unas instrucciones, un manual. Y ya que hablamos de modos avanzados, vamos a lo realmente interesante, los modos inteligentes. Si en tu caso estás moviéndote continuamente grabando una clase de deporte, el algoritmo de Deep Learning de esta Tiny 2 te va a permitir un seguimiento continuo y con autoenfoque y autozoom muy suave, consiguiendo resultados fluidos y sobre todo sin necesidad de usar cromas. Para ello cuentas con una serie de gestos que la cámara puede reconocer para evitar tener que usar el teclado. Si levantamos la palma de la mano, comienza el seguimiento. Si hacemos una forma de L con los dedos, hacemos zoom in o zoom out. Y con las dos manos lo vamos a controlar muy fácilmente. Contamos con modo de belleza que permite mejorarte esas caras mañaneras o incluso reducirte un poquito la cabeza, si es tu caso. Pero ¿y si te digo que además tiene control por voz? Al igual que una GoPro, aunque únicamente está disponible en comandos en inglés, pero resulta muy cómodo decirle como Hi Tiny o Sleep Tiny para encender o apagar. Y como os decía, tenemos ese micrófono integrado que nos viene genial en caso de que nuestro ordenador no esté roto o quizás no tenga muy buena calidad. No va a ser un micrófono como este que estáis escuchando, pero nos puede ayudar en alguna reunión. Ese micrófono interno que tiene para ver qué tal se escucha. Y si me alejo un poco más. No he subido el tono de voz,
pero sí me ha dejado algo más y de nuevo me vuelvo a hacer. Y ya que hablamos de reuniones, quiero hablaros sobre algunas funciones más avanzadas. Tenemos un modo escritorio con el que puedes enfocar los documentos que tengas en la mesa o bien nuestro teclado y ratón mientras jugamos esa partidita en Twitch, y es que, por cierto, funciona perfectamente con OBS. El modo pizarra te va a detectar automáticamente tu pizarra blanca y la enfoca para que tu clase sea mucho más fácil de seguir. El seguimiento de zona, que permite seguir una zona concreta de tu cuerpo en vez de la cara. Y para los más profesionales, decirte que esta cámara soporta protocolos OSC y protocolo SDK para desarrolladores. Y si en tu caso quieres conectar más de uno a la vez, ningún problema, lo puedes hacer. Para los más geeks, sí, se puede usar con móviles Android, pero solo con extensión OTG y requiere de soporte de protocolo UVC en la aplicación que utilices. Y sí, también se puede utilizar con Smart TVs. De nuevo, tienen que soportar el protocolo UVC, asegúrate de ello. Y como no, para configurar todos los ajustes de esta cámara tenéis el Osbot Webcam App, de la cual os dejo el enlace en la descripción, y que ya que estáis por ahí abajo no olvidéis suscribiros al canal. No es obligatorio instalarla para utilizar la cámara, pero sin duda vas a poder configurar una cantidad de opciones brutales, como definir las 3 posiciones, desactivar o activar el control por voz, el tracking de inteligencia artificial o el control por gestos. El enfoque automático o el enfoque manual, ojo, ampliar o reducir el zoom, el tiempo que la cámara entra en reposo, o, como en una cámara profesional, vamos a poder ajustar la exposición y el balance de blancos para configurar la imagen lo mejor posible a tu gusto. Y el remate final es este nuevo control remoto que además es puntero láser para tus presentaciones. ¿Qué te parece? Desde este dispositivo, que para poder usarlo tenemos que conectar otro USB de nuestro ordenador y ponerle 2 pilas de tipo AAA, tenlo en cuenta que no vienen incluidas, tendremos el control de casi todas las funciones de inteligencia artificial, así como las posiciones de la cámara, el control del gimbal y la gestión del zoom, así como pasar páginas en presentaciones. Nada mal, te dejo el enlace en la descripción. Posiblemente la webcam más completa que haya ahora mismo en el mercado y que la vas a poder comprar con un buen precio que te voy a dejar en la descripción, en la tienda oficial y en Amazon, y de la que te dejo todos los enlaces en la descripción. Un precio que no está al alcance de todo el mundo, pero claro, esa calidad y funcionalidad están lejos de cualquier otra cosa similar que hayas podido probar en webcam. Dime en los comentarios qué piensas tú de esta potente cámara, si quieres que la compare contra la Insta360 Link. No olvides dejarme un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo.